Hola a todos. En este video tutorial voy a intentar explicaros cómo se elabora un inventario y un balance. Para poderlo elaborar, lo primero que tenemos que hacer es definir qué se entiende por el patrimonio empresarial. El patrimonio o patrimonio neto de una empresa está formado por dos conjuntos de elementos. El conjunto de bienes y derechos, que es lo que se denomina activo empresarial. Así, dentro de estos bienes encontramos la maquinaria, los elementos de transporte, etc. Y como derechos, los derechos de cobro sobre los clientes, la propiedad industrial, las aplicaciones informáticas, etc. Por otro lado, nos vamos a encontrar con las obligaciones, que son el pasivo empresarial y que está constituido por las deudas con entidades de crédito, con proveedores, etc. La diferencia entre estas dos grandes masas patrimoniales es lo que denominamos patrimonio o patrimonio neto de la empresa. Si despejamos el activo, obtenemos la ecuación de equilibrio patrimonial, que es la igualdad que hay entre el activo por un lado y el neto pasivo por otro. Este es el fundamento de la contabilidad. Para definir otros conceptos básicos necesarios tendremos que empezar por el concepto de cuenta. Una cuenta es la representación de un elemento patrimonial. Por ejemplo, la cuenta de clientes nos va a incluir todo lo que nos deben los clientes de la empresa, y la cuenta de proveedores todo lo que le debemos a nuestros proveedores. Una masa patrimonial es una agrupación de cuentas con características comunes. Para agrupar estas cuentas en masas hemos de distinguir entre el corto plazo, menos de un año en la empresa, y el largo plazo, más de un año en la empresa. En una primera agrupación de cuentas encontraremos tres masas patrimoniales fundamentales. El activo, que ya hemos dicho que está formado por los bienes y derechos de la empresa, y el pasivo, que agrupa las obligaciones a que ha de hacer la empresa frente, y el neto o patrimonio neto, que es la diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa, formado por el capital, las reservas y los beneficios no distribuidos. Estas masas patrimoniales se subdividen en otras masas. En el activo, dependiendo de la permanencia de los bienes y derechos en la empresa, encontraremos el activo no corriente, que agrupa a los bienes y derechos que van a estar en la empresa más de un año, y el activo corriente, que agrupará a los que van a estar menos de un año. Dentro del activo no corriente encontramos el inmovilizado intangible, que son los derechos de la empresa que destina a su funcionamiento, como son los programas de ordenador, propiedad industrial o patentes, etc. También encontramos el inmovilizado material, que son las cosas que posee la empresa, como las máquinas, los edificios, etc. Y finalmente el inmovilizado financiero, que son los derechos que tiene la empresa por cesión de dinero a cambio de una remuneración, como puedan ser inversiones en acciones y obligaciones de otras empresas, préstamos que conceda a la empresa, etc. Por su parte, el activo corriente está formado en primer lugar por las existencias, que son los elementos almacenables que permanecen en la empresa menos de un año, como materias primas, mercaderías, material de oficina, etc. En segundo lugar, tenemos el realizable, que son aquellos créditos que la empresa ha de cobrar para hacer los dineros, como acciones, deudas de clientes, etc. Y en un último lugar, el disponible o tesorería, formado por el dinero, bien sea en la caja de la empresa o en el banco. Por su parte, en el pasivo, dependiendo de la exigibilidad, distinguiremos entre el pasivo no corriente, que son las deudas de la empresa que ha de pagar en más de un año, y el pasivo corriente, que son las deudas que ha de pagar en menos de un año. Sin más, pasamos al inventario, que es un documento en el que la empresa detalla todos y cada uno de los elementos que posee en un momento determinado. Todos los bienes, derechos y obligaciones de la empresa han de aparecer detallados en este documento. El inventario presenta una distribución con una sola columna. En primer lugar encontramos el encabezado, donde aparecen los datos de la empresa. A continuación veremos el cuerpo del inventario, con el activo y su total en primer lugar, y en segundo lugar el pasivo con su total. A continuación tenemos el resumen, que es una simple operación de restar al activo el pasivo y obtener lo que se denomina capital líquido. Para terminar, hemos de poner la certificación del capital líquido de la empresa o neto patrimonial y la fecha y la firma. El cuerpo del inventario presenta 5 columnas. La primera de ellas indica el número de unidades del elemento que vamos a describir. La segunda describe el elemento. A continuación, hemos de poner el precio de cada unidad. El importe parcial del elemento, es decir, el precio por el número de unidades, y terminaremos con la columna del total, donde sumaremos los parciales de cada clase de elementos.
El inventario se distribuye poniendo en el activo en primer lugar la tesorería o dinero que posee la empresa. Después el realizable, las existencias, el inmovilizado financiero, el inmovilizado material y el intangible. Y en el pasivo empezaremos con las obligaciones a corto plazo y terminaremos con las obligaciones a largo plazo. Naturalmente no hemos de poner los títulos de las masas patrimoniales. En el siguiente ejemplo vemos cómo describiríamos el mobiliario. Como vemos, la empresa dispone de una mesa que vale 100 euros, lo que hace un parcial de 100 euros. 4 sillas que valen 20 euros cada una, lo que hace un parcial de 80 euros, y 2 armarios a 200 euros cada uno, que hacen un parcial de 400 euros. En la columna de totales pondremos la suma de los parciales de cada tipo de mobiliario, es decir, 580, que es la suma de los 100 euros de la mesa, los 80 de las sillas y los 400 de los armarios. Ahora vamos a analizar un inventario real. En primer lugar, tenemos el encabezado, donde aparecen los datos de la empresa y el inventario. Y el número de inventario. En este caso es el inventario número 1 y la empresa es ZAS Sociedad Anónima. A continuación tenemos el cuerpo del inventario. Empezamos con los bancos. Como solo tenemos un banco, no utilizaremos las columnas de unidades, ni el precio por unidad, ni el importe parcial. Sin embargo, con los clientes sí utilizaremos los parciales para indicar cuánto nos debe cada cliente. Obviamente las unidades serán 1, por lo que prescindiremos de ponerlo. Con las mercaderías sí usamos todas las columnas. Tenemos 5 unidades del producto A un precio unitario de 300 euros, lo que hace un parcial de 1500. Y así sucesivamente con los distintos tipos de mercaderías, que hacen un total de 8.310 euros. Así continuamos con el mobiliario, ordenadores, aplicaciones informáticas y las construcciones. Cuando terminamos de detallar todos los elementos del activo, ponemos su total y pasamos a describir los elementos del pasivo y su total. A continuación, hacemos el resumen. Total activo menos total pasivo hace un capital líquido de 127.720 euros. Para terminar, pondremos la certificación, la fecha y la firma de la persona responsable del inventario. A continuación, vemos cómo sería un inventario completo. Pasamos ahora a ver cómo se elabora un balance. Lo primero que tenemos que saber es que un balance es un documento contable que refleja la composición del patrimonio de una empresa y su patrimonio neto en un momento determinado. El rayado y la estructura del balance es el que vemos a continuación. En el balance hemos de poner el número de cuenta de cada elemento, el nombre de la cuenta y su importe. Hemos de tener en cuenta que el balance es más resumido que el inventario. No hemos de describir cada elemento, sino englobarlos en las cuentas correspondientes. En primer lugar, pondremos las cuentas del activo y a la derecha las cuentas del neto pasivo. Empezamos con las cuentas de activo no corriente y continuaremos con el activo corriente y calculamos el total del activo. En el neto pasivo comenzamos con el neto, formado por el capital, las reservas y los beneficios no distribuidos. Continuamos con las cuentas de pasivo no corriente y terminamos con el pasivo corriente y calculamos el total del neto pasivo, que debe de ser igual al total activo. Un modelo de balance es el que se muestra a continuación. Y para terminar, os pongo el activo y el neto pasivo como quedaría en una aplicación contable. Gracias.